Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jordi Caraballo. En esta oportunidad les voy a presentar el curso de análisis PVT para petróleo. Es un curso muy completo y siempre que doy este curso y primera vez que lo doy en este formato, lo comienzo haciendo la sugerencia de que hagan todas las consultas y sugerencias que tengan. Estas consultas las pueden hacer bien sea por esta vía, la pueden hacer por mi correo electrónico o incluso lo pueden hacer por LinkedIn y esperando que este curso sea de mucha utilidad para todos ustedes. Al finalizar el curso les estaría sumamente agradecido si le dan like a este curso y aún más si se suscriben a la página para obtener información de los siguientes módulos. Vamos a empezar a explicar el contenido del curso. Como le dije, es un curso que es muy completo. Vamos a comenzar con el módulo de definición y equilibrio de fase. Vamos a empezar a darle una definición de lo que es un análisis PVT. Luego pasaremos al uso de los análisis PVT. Hablaremos del equilibrio de fase de componentes puros y luego lo que son el equilibrio de fase de multicomponentes. Luego vamos a pasar al módulo de clasificación de los yacimientos. Hablaremos de lo que son yacimientos de gas seco, los yacimientos de gas húmedo, cómo se clasifican los yacimientos de gas condensado, los yacimientos de petróleo volátil y los yacimientos de petróleo negro. Luego pasaremos a un módulo el cual es el que yo siempre recibo la mayor cantidad de consultas y preguntas. De verdad les recomiendo que lo aprovechen al máximo, ya que yo he tenido la oportunidad de tomar muestras en todas las modalidades existentes en el mundo del petróleo y vamos a hablar aquí de lo que son las tomas de muestras para realizar los análisis PVT. Vamos a hablar de toma de muestras de superficie en sus dos modalidades, en boca de pozo o cabezal de pozo, y luego hablaremos de toma de muestras de separadores, bien sea bifásico o trifásico, y ahí vamos a hablar de todas las consideraciones que se deben tener para tomar muestra en esta modalidad. Luego pasaremos a lo que son las tomas de muestra de fondo. Aquí vamos a hablar de los distintos tipos de muestreadores que existen en el mercado. He tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos. Vamos a hablar de muestreadores con cámara de compensación de nitrógeno. Vamos a hablar de los muestreadores de doble empacadura e incluso vamos a hablar de los muestreadores para pozo no entubado. De verdad les sugiero que no se pierdan este módulo. Es algo que les podría dar mucho provecho dentro del mundo petrolero. Después vamos a hablar de lo que es el análisis PVT per se. Vamos a hablar de todas las pruebas que se realizan en el laboratorio a este tipo de análisis que se realiza al petróleo. Vamos a hablar de lo que son las pruebas de separación flash. Vamos a hablar de lo que son las pruebas de expansión a composición constante. Vamos a hablar de la prueba de expansión a composición diferencial. Vamos a hablar de las pruebas de separadores y vamos a hablar de un módulo, una parte que le agregué que son las pruebas especiales. Aquí vamos a hablar de lo que son las pruebas de asfalteno, las mediciones de viscosidad y pruebas de hinchamiento, entre otras pruebas que se le realicen. Después vamos a pasar a un módulo que yo considero que es muy importante para las personas que trabajan en el mundo de simulación e incluso para las personas que consumen los datos de análisis PVT. Vamos a hablar de lo que son la validación de los análisis PVT. Aquí voy a explicar la manera matemática de poder validar un análisis PVT para observar su consistencia. Y culminaremos con la parte de ecuaciones de estado, el uso de las ecuaciones de estado y su respectivo ajuste que se le realizan a la hora de realizar un análisis PVT. Como verán, es un curso muy completo y por cuestiones de tiempo lo voy a dividir en varios módulos. En esta oportunidad le voy a dar el módulo 1, que es la definición y equilibrio de fase. Vamos a comenzar el curso dando la definición de lo que es un análisis PVT. Definiciones de análisis PVT en la bibliografía van a encontrar muchas, pero muchas definiciones y muchas de ellas muy acertadas, por cierto.
Para efectos de este curso, esta definición es propia y se entiende como un análisis PVT a una serie de pruebas que se realizan a una muestra de petróleo representativa de un yacimiento, en donde se puede controlar y medir la presión, el volumen y la temperatura durante todas estas pruebas experimentales que se le realizan al petróleo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer las propiedades físico-químicas del petróleo. Estas propiedades físico-químicas las vamos a hablar en detalle de cuáles son más adelante en el curso. De ahí proviene el nombre PVT, de presión, volumen y temperatura. Fíjense que en esta lámina le resalté en negrilla y en mayúscula la palabra representatividad. Y más adelante vamos a ver de lo que son unas muestras representativas de un yacimiento. Esto es algo que es muy importante dentro de lo que es el mundo de PVT, hablar de la representatividad de una muestra. Por eso se las tengo subrayadas. Bueno, vamos a hablar del uso y las aplicaciones de los datos PVT. Los datos PVT tienen diferentes aplicaciones, ya que brindan la información de las propiedades físico-químicas del petróleo, como lo son composición química del petróleo, la presión de burbuja, el beta O, factor volumétrico de formación, entre otros. Los datos PVT tienen aplicaciones en la simulación de yacimientos, ya que se utiliza como dato de entrada para la caracterización de los reservorios. Esto es sin importar qué tipo de software se esté usando, bien sea Scuba o bien sea Eclipse, sin importar de qué tipo de reservorio se está simulando, bien sea un reservorio de petróleo negro o un yacimiento composicional o un yacimiento de gas condensado. En todos esos casos, todos los software de simulación requieren como dato de entrada por lo menos un análisis PVT realizado en la zona de interés. También se utiliza para el cálculo de las reservas. Esta es la fórmula general para la determinación del volumen de hidrocarburos en un yacimiento. Y fíjense que el beta O, el factor volumétrico de formación, se encuentra en el denominador de esta fórmula. Este dato o los datos PVT sirven para que por medio de esta fórmula ya uno pueda estimar la factibilidad de la explotación de un yacimiento, ya que ahí con estos datos tú puedes conocer la cantidad de hidrocarburos que se encuentra presente en las rocas. Otras aplicaciones tienen muchas, pero otra aplicación que se requiere dentro del análisis PVT es cuando ya se va a pasar a lo que son los métodos de recobro en cualquiera de sus presentaciones, bien sea inyección de agua, inyección de gas, inyección alternada de gas y agua, SACDIX, etcétera, etcétera. En todos esos casos, yo también recomiendo que a la zona de interés se le realice o al pozo o bien sea al área, se le realice un análisis PVT para conocer el estado de las propiedades físico-químicas en ese momento. Estos son uno de los múltiples usos que tienen los datos de análisis PVT. Bueno, ahora vamos a hablar del equilibrio de fases para componentes puros. Siempre que vean en cualquier bibliografía que ustedes busquen en este mundo de lo que es el análisis PVT, siempre van a encontrar que la mayoría de los libros empiezan siempre con lo que son el equilibrio de fase. Esto se debe a que el principio básico del cual un análisis experimental para una muestra PVT, el principio básico del cual se basa una prueba experimental de análisis PVT es el equilibrio de fase. Tengan esto muy en cuenta para las personas que van a tener la oportunidad de trabajar o de manipular los datos PVT. Tengan muy en cuenta de que siempre que se estamos hablando de cualquier prueba que se le realice a la muestra dentro del mundo de análisis PVT,
está la premisa principal de que en ese momento la muestra se encontraba en un equilibrio de fase. De ahí viene por qué toda la mayoría de los libros empiezan siempre con este tema. Y de ahí viene el por qué nosotros vamos a comenzar a hablar del equilibrio de fase para poder entender lo que son el análisis PBT como tal. Y bueno, vamos a empezar primero por dar una definición de lo que es un equilibrio de fase o lo que es un diagrama de fase. Un diagrama de fase van a conseguir muchas definiciones, pero letras más o letras menos. Un diagrama de fase es una representación gráfica donde se muestran o se representan los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Esa es la definición central de lo que es un diagrama de fase. Es un gráfico donde tú puedes poder visualizar los estados de la materia y estos gráficos pueden ser en dos dimensiones, como es este caso, donde estamos viendo la presión y la temperatura. Incluso pueden ser en tres dimensiones, como un eje Z, donde podemos poner presión, temperatura y volumen. Pero los equilibrios de fase, los diagramas de fase, lo que hacen es eso, sencillamente poder visualizar los estados de la materia. Aquí en este gráfico lo que queremos es empezar a manejar conceptos básicos que nos van a ser necesarios para entender este curso. Y bueno, el primer concepto que vamos a encontrar es el concepto de punto triple, que es el punto en el cual convergen los tres estados de la materia. Ok, si lo podemos ver, lo vemos aquí, el punto triple, y vemos que aquí el sólido, el líquido y el vapor convergen dentro de este punto. Otro concepto muy importante dentro de lo que es el análisis PBT es el punto crítico. Yo creo que este es el concepto más importante de esta lámina. ¿Y cuál es que es el punto crítico? El punto crítico indica el valor máximo de temperatura en donde puede coexistir en equilibrio las dos fases. ¿Ok? Es el punto máximo donde pueden... Este concepto sí necesito que lo capten y se lo lleven a su memoria, ya que la temperatura crítica y la presión crítica son datos que se usan para el ajuste de las ecuaciones de estado. Un concepto que para mí es más digerible de lo que es el punto crítico es el punto donde la densidad del líquido y la densidad del gas son iguales. Es una definición que para mí es mucho más sencilla de lo que es un punto crítico. Ya que tenemos este gráfico, bueno, vamos a dar otros conceptos. Vamos a hablar de lo que es la curva de sublimación. Y bueno, la curva de sublimación es aquel valor de la temperatura para el cual coexisten en equilibrio los estados de vapor y sólido. Y los distintos puntos de esa curva, de donde coexisten ese equilibrio, forman la curva de sublimación. Luego vamos a hablar lo que es la curva de fusión, que la curva de fusión es aquel valor de la temperatura para el cual coexisten en equilibrio los estados líquido y sólido a una determinada presión. Y la variación de esa presión nos da lo que es la curva de fusión. Y ahora vamos a pasar a lo que es la curva de ebullición, que la curva de ebullición es aquel valor de la temperatura para el cual coexisten en equilibrio los estados líquido y gaseoso a determinada presión. Y igual como todas las otras curvas, la diferencia, los diferentes puntos de presión donde se encuentran en equilibrio forman lo que es la curva de ebullición. Estos diagramas de fase pueden ser mucho más complejos. Si alguien en este curso tiene la necesidad o quiere indagar más en este punto, me puede escribir y con mucho gusto podemos hacer, le puedo dar mucho más específica
y podemos incluso hacer problemas y hablar de grados de libertad, de todo lo que envuelve lo que es el equilibrio de fase. Pero en esta lámina lo que sí de verdad quiero que se lleven es que un diagrama de fase es la representación de los estados de la materia y que dentro de esos tantos conceptos que existen, que se pueden sacar de un diagrama de fase, existe un punto crítico, que es donde las densidades del líquido y del gas son iguales. Este es de verdad muy importante que empiecen a digerir ese dato. Y bueno, el punto triple, que es el punto donde convergen los tres estados de la materia. Esos dos conceptos, de verdad necesito que se los lleven ya de una vez y lo empiecen a digerir, porque más adelante en lo que son el ajuste de las ecuaciones de estado vamos a hablar bastante de la temperatura crítica y de la presión crítica. En esta lámina vamos a hablar del diagrama de fases presión-volumen para un compuesto puro. Vamos a comenzar agregando un nuevo concepto, que es el concepto de envolvente. La envolvente no es más, es la curva que divide el diagrama en tres regiones. Tenemos una región de líquido, que está por lo general al lado izquierdo del punto crítico. Tenemos una región gaseosa y dentro de la envolvente tenemos en coexistencia y en equilibrio las dos fases, el líquido y gas. Dentro de la envolvente se encuentran en equilibrio las dos fases. ¿Ok? Entonces, del punto crítico hacia la izquierda, esta envolvente de fase se conoce como, esta línea se conoce como la curva de burbuja, y del punto crítico hacia la derecha, esta curva se conoce como línea de Rocío, curva de Rocío. ¿Ok? Entonces, un nuevo concepto, lo vamos a estar usando a través de todo el curso, el concepto de envolvente. Vamos a hablar también mucho de lo que es la línea de la curva de burbuja y no vamos a hablar tanto de lo que es la curva de Rocío, debido a que este curso está enfocado únicamente hacia la parte de petróleos negros. ¿Qué es lo que queremos en este diagrama? En este diagrama queremos ver el comportamiento de un compuesto puro. Para poder explicar el comportamiento de un compuesto puro dentro de un diagrama PV es muy bueno. Voy a solicitarle a todos ustedes que por favor tengan un poco de imaginación. ¿Ok? Y vamos a inferir o imaginar de que nosotros tenemos un cilindro hermético que soporta altas presiones, en el cual en su parte interior tenemos un líquido, que en este caso es un líquido de un compuesto puro, y se encuentra presurizado por un pistón, que es esta línea negra que tenemos. ¿Qué es lo que se quiere representar aquí con este dibujo? Lo que queremos representar aquí con este dibujo es la expansión de ese fluido a distintos tiempos. Es un líquido que se encuentra a una presión y luego por la expansión del pistón, desplazando el pistón hacia la parte inferior, vamos a expandir ese líquido hasta llevarlo a su estado de gas. Entonces tenemos que, también les pido que por favor tengan la imaginación de que el movimiento de ese pistón es lo suficientemente amplio para que ocurra el cambio de fase del líquido a gas. Un dato muy importante que tienen que tener muy en cuenta es que este proceso del paso del tiempo 1 al tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, el tiempo 5, se genera de manera isotérmica. Es decir, ahí no hay cambios de temperatura. Por lo tanto, no hay efectos de la temperatura en los cambios de volumen del gas y del líquido. Entonces, lo que queremos es... Esto sería como un cilindro hermético cortado de manera transversal y nos permite ver la parte interna de lo que se encuentra en este cilindro
que en el tiempo 1 tenemos únicamente líquido. Y estos tiempos o estos pasos los vamos a representar en el gráfico PB para poder entender mucho mejor por qué se genera esta curva o este movimiento, o qué movimiento se genera en un compuesto puro dentro de un diagrama de fases PB. En el tiempo 1 tenemos únicamente líquido y vamos a empezar a disminuir la presión y aumentar el volumen del líquido por medio del desplazamiento del pistón hacia la parte inferior. Y en el tiempo 1, ¿qué es lo que tenemos? Como tenemos únicamente líquido, la presión va a disminuir a medida que va aumentando el volumen. ¿Ok? Y tenemos esta línea recta que la represento aquí con esta línea roja. En el tiempo 2, el fluido, por el incremento de volumen, ya toca lo que es la curva de burbujeo. En este momento, lo que tenemos es un volumen de líquido con una cantidad infinitesimal de gas. Vemos aquí en el tiempo 2, por cuestiones de efecto de dibujo, es una línea, pero el dibujo real debería ser totalmente líquido con una pequeña burbuja de gas. Esto va a ocurrir cuando se encuentran en la curva de burbujeo. Y ya le adelanto un concepto que vamos a usar mucho dentro de este curso, que es el concepto de presión de burbuja. La presión de burbuja se conoce como la presión a la cual el líquido se encuentra en equilibrio con una cantidad infinitesimal de gas. ¿Ok? Entonces, aquí en el punto T2 tenemos ya el contacto con la envolvente y por lo tanto va a empezar a generarse las dos fases y van a estar en equilibrio dentro de la envolvente. Para el tiempo 3 ya tenemos las dos fases coexistiendo en equilibrio, ya estamos dentro de la envolvente y este tiempo 3 está desplazado a través de toda la recta dentro de la envolvente. ¿Qué es lo que vamos a tener en este momento? Vamos a tener gas y líquido en equilibrio. Para el tiempo 4, ya el fluido por desplazamiento de volumen, por el desplazamiento del volumen, ya se encuentra tocando la línea de la envolvente en su fase de la curva de Rocío. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos un gas que coexiste en equilibrio con una cantidad infinitesimal de líquido. Y ese sería el concepto de presión de Rocío. Después, para el tiempo 5, ya la expansión es lo suficientemente grande como para generar todo el cambio de estado dentro del cilindro, y ya lo que tenemos es un compuesto en estado gaseoso. Como es un solo estado, ya sale de la envolvente y ahí lo que ocurre es que sigue la expansión del volumen y sigue disminuyendo la presión. Si nosotros vemos este gráfico del punto de vista de presiones, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene que en el tiempo 1 la presión del 1 es mayor a la presión de 2. Para el tiempo 2, 3 y 4 vamos a tener que la presión para todos estos tres estados o estos tres tiempos se mantuvo constante y va a formar una línea paralela al volumen, a la línea X o a la coordenada X, que en este caso es el volumen. Vamos a obtener una línea recta dentro de la envolvente.
Luego, para el tiempo 5, como el fluido se convierte, ya pasó a su estado gaseoso, continúa una presión, la disminución de la presión y el aumento del volumen. Este efecto que está dentro de la envolvente, en donde las presiones en los tiempos 2, 3 y 4 son iguales, ocurre únicamente para compuestos puros. En cualquier diagrama PV que ustedes vean que dentro de la envolvente se forma una línea paralela a la línea, a la coordenada X, en donde se encuentra el volumen, ya ustedes pueden decir a priori de que estamos hablando de un compuesto puro. Esto sería cómo se representa una expansión de un fluido o el paso de un fluido a su estado gaseoso a temperaturas que están por debajo del punto crítico. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar del diagrama de fase PV, pero ahora para dos componentes. Vamos ahora a entender cómo es el comportamiento dentro de un diagrama presión-volumen de un compuesto binario. En este caso vamos a volver a usar las mismas suposiciones que teníamos cuando estábamos hablando de un compuesto puro. Vamos a imaginar que esto es un cilindro hermético, el cual vamos a expandir. El cilindro es isotérmico. Y la única diferencia que vamos a tener es que el líquido ya no es un compuesto puro, sino es una mezcla de dos componentes. Igualito vamos a hacer el movimiento a distintos tiempos y vamos a expandir este gas o este líquido de manera de poder ver todo su cambio de fase de líquido hacia gas, que está representado en un tiempo 5. Al igual que en el gráfico anterior, vamos a representar los tiempos dentro del gráfico y como verán, el gráfico, lo que se encuentra en el gráfico es lo mismo que se maneja dentro de un diagrama de un componente. Tenemos un envolvente, al igual que para compuestos puros, tenemos una fase de gas, tenemos una fase de líquido y tenemos una región de dos fases. También tenemos un punto crítico. Como verán, los componentes que se manejan en un diagrama de fase son siempre los mismos. Entonces vamos a ver el paso del tiempo y el paso de la expansión de este compuesto binario o de dos componentes y vamos a ver cómo se comporta. En el tiempo 1 tenemos, al igual que en el diagrama anterior, tenemos únicamente líquido, ocurre una expansión del líquido y hay una caída de presión a medida que ocurre un aumento del volumen. Una vez que llegamos a la envolvente, sería el tiempo 2, esta envolvente, al igual que en un compuesto puro, desde el punto A hasta el punto C, se llama curva de burbujeo, y del punto C al punto B se llama curva de Rocío, es conocida como curva de Rocío, y vemos que cuando en el tiempo 2 el líquido entra dentro de la envolvente, al igual que en un compuesto puro, ahí se tiene un equilibrio del líquido con una cantidad infinitesimal de gas y estamos dentro de lo que sería el punto de burbuja. Luego, en el punto 3, ya el líquido o ya el compuesto tiene una capa de gas considerable y se encuentra en equilibrio con el líquido.
Algo que no les mencioné en el gráfico anterior es que este paso 3, mientras esté más cerca de la curva de burbuja, va a haber mucho más líquido, y a medida que se va acercando a la curva de rocío, va a haber mucho menos líquido y más gas. Para determinar un punto dentro de esta envolvente, dentro de las líneas, estas líneas se conocen como línea de calidad, dentro de la envolvente, se usa la regla de la palanca. El punto 3 podemos ver que es el paso de donde se encuentra gas y líquido, va pasando a través de la envolvente, y al llegar al punto 4, al igual que en el gráfico anterior, tenemos también un gas que se encuentra en equilibrio con una cantidad infinitesimal de líquido, y tenemos el concepto y estamos en lo que se llamaría la presión de rocío. Una vez de seguir la expansión, ya el fluido se convierte todo en gas y sale de la envolvente, y ocurre una caída de presión a medida que va aumentando el volumen. Como verán, el estudio es similar, o el análisis que se realiza es similar, tanto para un componente puro como para dos componentes, o incluso para lo que nuestra finalidad, que es para el estudio de un fluido que tiene más multicomponentes, como es el caso del petróleo. Ahora, cuando analizamos la presión, podemos ver que en todo momento, durante todo el proceso, hay disminución de la presión, y no existe, oigan bien, no existe dentro de la envolvente una presión constante. Es decir, en el tiempo T1, T3 y T4, las presiones siempre fueron disminuyendo. Vemos aquí desde T2 hasta T3, vemos que la línea no es una línea paralela al volumen, sino que hay una pendiente, en este caso negativa, hacia el paso de la envolvente. Entonces, este es el comportamiento típico de un fluido que no es un fluido de un solo componente. Y esta envolvente que vemos aquí es una envolvente típica, o es el comportamiento típico de los fluidos en un diagrama PV. Ahora, en esta diapositiva vamos a estudiar lo que es un diagrama de fases PT para múltiples componentes, que este es el caso de estudio a lo que queremos llegar, que es un diagrama de fases PT para petróleo. Aquí podemos ver el comportamiento de un diagrama de fases, y vamos a ver que los conceptos ya aprendidos se aplican perfectamente para el caso de los múltiples componentes o para el caso del petróleo. Al igual que en la lámina anterior, tenemos un punto B, que es conocido como el punto criconderbárico, que es la máxima presión de la envolvente. Tenemos un punto, en este caso es el PC, es el punto crítico, donde las densidades del líquido y el gas son iguales. Tenemos un punto D, que es el punto cricondotérmico, es la máxima temperatura de la envolvente. Y como verán ya los mismos conceptos aprendidos lo podemos aplicar en el diagrama de fase PT de múltiples componentes, y para el diagrama de fase, que en nuestro caso es el caso de estudio, que es para un diagrama de fase de petróleo. Este diagrama de fase, así como se está presentando, es como lo van a ver dentro de un informe PVT, o cuando estemos ya dentro de lo que es el análisis PVT, lo que se ve y el estudio que se hace es un diagrama de fases. ¿Para qué sirve este diagrama de fase dentro del análisis PVT? Si podemos ver, aquí tenemos un punto 1 y un punto 2. Este es un diagrama de fase, ya podemos empezar a decir que este es el diagrama de fase de un petróleo a estudio.
y ya logramos realizar la envolvente, lo que vemos también, al igual que en los múltiples diagramas, es que tenemos una zona de líquido, tenemos una zona de gas y dentro de la envolvente tenemos una zona de líquido más gas donde coexisten en equilibrio las dos fases. Verán que ya lo aprendido nos sirve para poder entender un diagrama de fases PT múltiples componentes o un diagrama de fases PT de petróleo. Uno de los usos que le podemos dar a este diagrama de fase es ya si nosotros estamos manejando o ya conocemos la presión de un pozo de petróleo y al petróleo le tenemos ya el comportamiento de la envolvente, podemos ver en la línea, en el punto 1 y en el punto 2, cómo sería el comportamiento del fluido que se encuentra en ese pozo a medida que le voy disminuyendo la presión. Les explico. Al inicio, en el punto 1, empezó la explotación de un pozo de petróleo, el cual tenía una presión más o menos de unos 3.700 psi, 3.800 psi. A medida que comienza la explotación del petróleo, la presión del pozo va disminuyendo y la temperatura se mantiene constante, ya que estamos hablando de la temperatura del reservorio y la temperatura de los reservorios se mantienen constantes, y vemos que con la disminución del petróleo, la presión, con la disminución de la presión del pozo, va disminuyendo y se puede representar bajo esta línea recta, que es la línea roja que vemos aquí. Él va disminuyendo y ya nosotros, por medio de la envolvente, podemos predecir cuándo el pozo podría estar o podría caer en la fase, en la región de dos fases. A la línea, cuando la línea corta la envolvente, ahí podemos ver que estamos en la presión de burbuja, que es donde se encuentra la primera gota o la primera burbuja de gas, y luego el pozo, la presión dentro del pozo sigue disminuyendo y ya podemos decir que el pozo se encuentra en dos fases. Este es uno de los usos que se le tiene a un diagrama de fases PT dentro del mundo del petróleo. Un concepto nuevo, vamos a agregar lo que son las líneas de calidad. Las líneas de calidad son las líneas que se encuentran dentro de la envolvente y todas convergen dentro del punto crítico. La línea de calidad es lo que explican ese 80, 60 y 40% es la cantidad de líquido que se encuentra en cada una de esas líneas. Por ejemplo, aquí en esta línea, el pozo cuando cortó esta línea había un 80% de líquido y un 20% de gas. Esto es lo que indican las líneas de calidad. Y en un diagrama de PT de múltiples componentes o un diagrama PT para petróleo, lo que se hace, uno de los usos que tiene es poder predecir cuáles van a ser los estados del pozo a medida que se le va disminuyendo la presión. En esta lámina vamos a hablar del uso que se le da a los diagramas PT en el mundo de análisis PVT. Un uso, el más frecuente para lo cual sirve estos diagramas PT es que nos sirven para ubicar rápidamente de qué tipo de yacimiento o qué tipo de yacimiento vamos a estudiar. Una vez que se tiene el diagrama PT, es muy fácil ubicar y conocer si estamos hablando de un yacimiento de petróleo, si estamos hablando de un yacimiento de condensado o si estamos hablando de un yacimiento de gas. Si
la coordenada de presión y temperatura del pozo se encuentra a la izquierda del punto crítico, estamos hablando de un yacimiento de petróleo. Entonces, en este caso, en el punto 1, se encuentra hacia la izquierda del punto crítico. Nosotros, al ubicar el pozo en cualquiera de estas zonas, incluso dentro de esta zona, ya podemos decir de que estamos hablando de un yacimiento de petróleo. Si la coordenada de presión y temperatura del pozo se encuentra a la derecha del punto crítico y a la izquierda del punto condentérmico y corta la envolvente, nosotros estamos hablando de un yacimiento de gas condensado. Y si las coordenadas de presión y temperatura del pozo se encuentran a la izquierda del punto condentérmico y no corta en ningún momento la envolvente del diagrama PT, estamos hablando de un yacimiento de gas. Como verán, esta es una manera muy rápida y sencilla de poder ubicar y poder conocer de qué tipo de yacimiento vamos a trabajar. Esta es una de las utilidades que se le da a estos diagramas PT dentro del mundo del análisis PVT y es muy usada para la ubicación de qué tipo de yacimiento estamos hablando. Bueno, continuando con el curso, dentro de lo que es este diagrama de fase para petróleo, aquí les muestro un diagrama típico de fase, presión, temperatura, que se encuentra en la mayoría de las bibliografías referentes a este tema. Y ya nosotros con lo ofrecido en este curso estamos en la capacidad de entender en totalidad todos los datos que se pueden obtener de un diagrama PT para petróleos. Ya nosotros sabemos que la curva de la envolvente que se encuentra desde el punto crítico hacia la izquierda es conocida como curva de burbuja o curva de burbujeo. Conocemos que desde la envolvente o desde el punto crítico pasando hasta el punto condentérmico se conoce como curva de rocío. Estamos en la capacidad de entender que si las coordenadas de un yacimiento se encuentran, de presión y temperatura de un yacimiento se encuentran a la izquierda del punto crítico, estamos hablando de un yacimiento de petróleo negro en sus distintas presentaciones. Luego hablaremos de ellos, de los yacimientos de punto burbujeo saturados o de gas disuelto. Son distintos nombres que se le dan, pero se puede resumir en que estamos hablando de yacimiento de petróleo negro. Ya conocemos que si las coordenadas se encuentran desde el punto crítico hacia la derecha y hacia la izquierda del punto condentérmico, estamos hablando de un yacimiento de gas condensado, y que si un yacimiento se encuentra en coordenadas alejado hacia la derecha del punto condentérmico y nunca toca la envolvente, estamos hablando de un yacimiento de gas seco. Esta es la lectura que se le da a estos tipos de gráficos dentro de lo que es el análisis PVT. Ya estamos en la capacidad de poder entender en su totalidad y ya estamos en la capacidad de poder ubicar cualquier punto y poder entender qué pasa en cualquier punto de estos gráficos PT. Bueno, hasta aquí es el módulo 1 de este curso de análisis PVT. Espero que haya sido de total utilidad para todos ustedes. Les estaría agradecido si le dan like a este curso y aún más si se suscriben a esta página para obtener información acerca de los siguientes módulos. Como les dije, las dudas y las consultas las pueden hacer por esta vía, por mi correo electrónico o incluso lo pueden hacer por LinkedIn. En esta lámina está toda la información que necesitan para poder realizar sus consultas. Este es el primero de una serie de cursos que tengo pensado
colocar en este formato. Y de verdad, muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en los próximos módulos.